Buenas tardes, gracias por estar en los seminarios IRNAT, gracias por aceptar el cambio de enlace último momento. Se venció la licencia de la Universidad del Zoom, que es un Zoom especial que admite a muchas personas y tiene algunas particularidades, así que hicimos este cambio de último momento. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hoy es un seminario híbrido, pero yo estoy acá en casa cuidando a hijes enfermos y sin colegio, así que bueno, me conecté desde casa. Y tenemos el gusto de escuchar a Pilar Giovanetti, Emilia Giustinani y Manuel de Paz. Pilar y Emilia son becarias doctorales del instituto y Manuel es investigador asistente en el instituto. Y nos van a hablar sobre un proyecto de agricultura familiar, urbana y perurbana que tenemos hace muchos años en el instituto, y en particular van a hablar sobre la co-construcción del conocimiento con productores urbanos y perurbanos en Bariloche. Así que bueno, adelante y muchas gracias. Yo sigo admitiendo a gente por aquí. Bueno, muchas gracias, Lucas. Voy a tratar de ir así. Gracias por estar presente y para los que están virtualmente también. Es una experiencia nueva en el instituto hacer este tipo de charlas híbridas. Nos pareció por el tema que vamos a presentar, que vamos a contar un proceso que viene largo, como decía Lucas, una línea de trabajo que viene hace unos años y que viene tratando de consolidarse a partir de un proyecto de extensión en particular, encadenando en el mismo sentido, que tienen como foco vincular de mejor manera o más profundamente el trabajo que hacemos nosotros desde organismos de investigación, estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Río Negro y productores urbanos y periurbanos de la zona de Bariloche, pero también de la línea sur de Afruti. Y la idea de esta charla es un poco presentarles una parte de ese proceso, algunas actividades que estuvimos haciendo, y como hacer algunas reflexiones y ver si sale en un debate final algunas ideas interesantes bueno, que en el futuro con esta línea de trabajo. ¿Ya? Bueno, antes que nada, yo lo que quería destacar es que el grupo de trabajo se compone tanto de, como decía Lucas, de investigadores y becarios y becarias del IRNAT, técnicos también del IRNAT, pero también en relación con otras instituciones como la Agencia de Expresión de INTA, la experimental de INTA también en Bariloche, y con IDEO. Así que es una multiplicidad de actores que están involucrados en este tipo de actividades. Y nuestra búsqueda es que, asociándonos cada vez más en estas épocas que por ahí los recursos empiezan a escasear. Hablando de escasez, bueno, vivimos una época que hay una crisis alimentaria a nivel mundial, pero a nivel del país es una problemática que se viene profundizando en los últimos años. Y aunque hacia adelante va a ser una problemática cada vez más intensa, no solamente el acceso a alimentos, sino el acceso a alimentos saludables. Y está en discusión a nivel mundial no solamente la calidad de los alimentos que se consumen, sino cómo se producen. Y es donde surge ya hace muchísimo tiempo y se está consolidando en los últimos años académicamente un nuevo paradigma de producción de alimentos que es la intensificación ecológica, que propone cambiar los modos de producción, manejando de manera más eficiente los recursos y los bienes naturales, de manera que menos de insumos externos a los campos de cultivo y que sea más sustentable a largo plazo la producción de alimentos y de productos agropecuarios en general. En particular, a nosotros nos interesa focalizar sobre la agricultura urbana, no solamente en Bariloche, sino en Argentina. Es una población, la de nuestro país,
altamente urbanizada. Eso quiere decir que la mayoría de la gente se concentra en ciudades. En las últimas décadas se ha perdido mucha población rural y que ha migrado hacia los conurbanos de las distintas grandes ciudades, incluso en Bariloche. Y la agricultura urbana trae, no solamente es una solución para mucha gente de obtención de alimentos, sino que hay diversos estudios a nivel mundial que nos muestran que no solamente da autosuficiencia a quienes producen, sino también que son espacios donde se pueden construir lazos sociales, pueden tener objetivos terapéuticos, de salud, de entretenimiento, de acortamiento de la cadena de comercialización, abaratamiento de los costos de la producción de alimentos, y para quien produce, por eso pusimos que trae beneficios no solamente para los agricultores, sino para la población urbana, en particular para quien produce o que mantiene una huerta, de alguna manera lo obliga a prestar atención al entorno donde está, sea el entorno natural como el entorno urbano. Las problemáticas que tiene un lugar dentro de una ciudad, asociadas al urbano, la falta de cemento, la falta de verde, etcétera, pero también a los factores ambientales, donde viene la lluvia, las heladas, cuando hay heladas, también hace tomar conciencia sobre de dónde vienen los alimentos que uno come, cómo se producen, etc. Y como decía antes, Argentina es una sociedad muy urbanizada y Bariloche además es una ciudad muy particular, una ciudad turística muy extensa, desde los ejidos más extensos de la Argentina, el segundo después de Capital, y además está en un gradiente ambiental muy extremo, al oeste el bosque lluvioso, al este la estepa, y además tenemos una sociedad muy desigual. Tenemos barrios donde se concentran sectores socioeconómicos de muy buen pasar y otros barrios que tienen una realidad totalmente opuesta. Vale. Vamos. Bueno, como decía, en Bariloche no solamente hay altos índices de pobreza e indigencia, sino también hay una alta proporción de empleo público y privado, o sea, mucho empleo público mucho empleo privado respecto al público, y es una de las relaciones más altas a nivel de Argentina. Eso hace, por ejemplo, que las crisis se sientan más raras, porque el empleo privado es el primero que se cae ante una crisis. Por eso Bariloche es un caso de estudio en muchas de las crisis que ha tenido la Argentina. Y además, por la estructura económica que tiene, que depende mucho de la actividad turística y los servicios y la producción y las inversiones están focalizadas en el sentido de movilidad turístico, es que otras actividades productivas han ido perdiendo camino. Entre ellos la actividad en la producción de alimentos. Bariloche hace los años 70, todavía en una colonia, producía mucho en la ciudad. Hoy en día la gran mayoría de los productos frescos, en particular que se consumen en la ciudad, son de otras regiones. Eso tiene como consecuencia no solo una cuestión de costos y accesibilidad de los alimentos, sino también la calidad, cuán frescos son esos alimentos. Y en situaciones como nos ha pasado hace poco tiempo con la pandemia, donde hay problemas de logística para que lleguen los alimentos, bueno, escasea no solamente para la gente de bajos recursos, sino para la población en general. A partir de este interés en Bariloche, por ahí me extendí mucho, estuvimos tratando de mapear todas las huertas que hay en Bariloche y armando un sistema de información geográfica que es una forma de organizar la información que ya en muchos casos ya existe, que tenía el INTA, la agricultura familiar, la propia universidad, en un solo punto, en una sola fuente de información que nos permite ver dónde están las producciones en Bariloche y también caracterizar qué tipo de variedades se cultivan, qué prácticas se aplican, otras cosas.
el tamaño de las huertas, las características de las personas que cultivan. Y bueno, una de las cosas que empezamos a ver a partir de estos estudios que fuimos haciendo, de mapear las huertas, es algo que derriba un mito bastante instalado en Bariloche, que en Bariloche no se puede cultivar. Y resulta que en los mapas que vamos haciendo, vemos que hay huertas a lo largo de toda la ciudad, de toda el gradiente ambiental y en todos los barrios. Y hay tanto huertas comerciales, como comunitarias, como familiares y educativas en toda la ciudad. Y además, se cultivan encontramos hasta 150 variedades que se cultivan en la ciudad. Y hay experiencias de muchos años y que funcionan casi todos los años. Entonces ahí ya... Manu, ahí dicen si te podés acercar al micrófono, que no se escucha del todo bien. Una ponencia diciendo Dios es anarcocapitalista. Y David Vilenca, si puede apagar el micrófono. Ahí está, gracias. Mantengan los micrófonos apagados, por favor, gracias. Capaz que me cambio a este. No, me pongo a esperar. Capaz que se escucha mejor. Capaz que te tapo. Bueno, otro punto importante a destacar de las características que vamos viendo en las huertas de la ciudad. Bueno, nosotros relevamos más de 100 huertas en la ciudad, pensamos que hay más del doble, por lo menos, 200, 300 huertas en la ciudad que se mantienen en los años, es que hay una superposición en los objetivos de las distintas huertas. Uno pensaría que una huerta comercial va a pensar solamente en lo productivo y nada más, y encontramos que un productor comercial habla de que tiene objetivos también comer sano, objetivos educativos, ser autosuficiente, conectarse con el ambiente, etc. Y también huertas familiares que piensan en una vida saludable, vivo acá, tengo una huerta porque es saludable, porque quiero pasar tiempo en la naturaleza, pero también por ahí si tiene un resto, saco un ingreso. Entonces, ese es otro punto a destacar. Y además, un punto importante, quizás pensando en el crecimiento de la actividad, hay poca gente que puede dedicarse exclusivamente a las huertas. O sea, no es una actividad que garantice en las condiciones actuales un ingreso suficiente para que la gente viva, o mucha gente viva de eso. Y quizás un punto importante es que un tercio de los productores no son dueños de la tierra que cultivan en Bariloche, pero representan la mitad de la superficie cultivada en Bariloche. O sea, los productores más grandes no son dueños de la tierra, por lo cual no está garantizada su continuidad. Dale. Bueno, nuestra línea de trabajo, así como en ese panorama general de las huertas urbanas, también nosotros intentamos abordarlo desde el punto de vista multidisciplinar, de distintas miradas. Y así es como tenemos distintas líneas de trabajo alrededor de la temática de huertas urbanas y estamos explorando las prácticas agrícolas, la relación con el suelo o con la biodiversidad, pero también aspectos que tienen que ver con las personas que cultivan, quiénes son, qué otras ocupaciones tienen, las edades, etc. También la calidad y la cantidad de que se produce, y también aspectos que tienen que ver con lo urbanístico, con lo social, con las huertas como espacios de organización social, de ingresos, etc. O sea, volviendo a la primera filmina que hablaba de la importancia de la agricultura urbana, estamos intentando abarcar todos los aspectos, lo más que podemos, de la importancia de las huertas urbanas como herramienta no solamente de conexión con el ambiente, sino de construcción y organización social, de construcción de lazos sociales. Voy para el lado, entonces nos van a ver, pero bueno. Bueno, entonces con toda la introducción que dijo Manu, el objetivo general de este proyecto de extensión para generar esta construcción de conocimiento es crear espacios de co-innovación y de co-manejo adaptativo de estas huertas urbanas, donde participen diversos actores, ¿no? Tanto los productores y productoras familiares, los investigadores y extensionistas de las distintas instituciones que mencionamos, y también los estudiantes de la UNI, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de este trabajo en conjunto se generen
nuevas prácticas amigables para el entorno y también reforzar las agroecológicas que ya se hacen, porque hay muchos productores y productoras que ya aplican un montón. Y de esta manera generar que estos espacios productivos sean más sustentables y perdurables en el tiempo. Así. Bueno, y en relación a esto, los objetivos específicos que nos planteamos fueron identificar y conocer los espacios productivos y las personas que trabajan en estos espacios, realizar un diagnóstico del estado actual de las huertas, teniendo en cuenta tanto la vegetación y la diversidad de cultivos como la diversidad del entorno, los artrópodos que están en esas huertas, predadores, otros bichitos, y también las características de sus suelos. También vincular las prácticas que utilizan los huerteros y las huerteras con el estado que vemos en esas huertas, ver si existen relaciones, generar y afianzar el vínculo entre estudiantes, investigadores, investigadoras y huerteros y huerteras de la ciudad. Y por último, identificar y promover estas prácticas que sean más beneficiosas para la biodiversidad y para la producción de alimentos más sanos. Bien, y tomamos como marco para cumplir todos estos objetivos la extensión, ¿no? Porque pensamos que los saberes, tanto académicos, ya sea de la universidad o de las instituciones de investigación, junto con los saberes más populares o sociales que tienen los huerteros y los productores y productoras, pensamos que existe una complementariedad entre estos saberes, ¿no? Y que hay una interdependencia. Entonces, se genera como este círculo, ¿no?, de intercambio de saberes, de un intercambio horizontal, ¿no? La idea es que ninguno esté por encima de otro, donde, por ejemplo, los estudiantes de la uni aportan sus saberes y a su vez también es una nueva forma de aprender y de enseñar, la extensión, ¿no? Y que ellos participen de estas actividades de investigación. Y por el otro lado, al estar en contacto con los productores, acá locales de Bariloche, también es una manera que los y las estudiantes conozcan las realidades y las problemáticas locales y se puedan involucrar o incluso llevar estas cuestiones a la universidad, ¿no?, y a sus carreras. Y por el otro lado también, los productores y las productoras nos aportan nuevas problemáticas por las cuales investigar o desarrollar, nuevos saberes y nuevas también necesidades a nivel local, ¿no? Entonces, los tres seríamos sujetos de conocimiento y de transformación en estas problemáticas y necesidades sociales locales, ¿sí? Entonces, la idea también de la extensión es justamente esto, promover formas asociativas, comunitarias y grupales de construir conocimiento. Bueno, y hasta el momento que estuvimos haciendo en el proyecto, distintos tipos de actividades, nosotros como que las dividimos en intercambios y en las que están relacionadas más a la investigación, desde agosto y noviembre del año pasado y de este año también. Organizamos talleres, encuentros con los productores en distintos lugares, muchas veces eran en huertas, donde además de charlar y compartir e intercambiar problemáticas, saberes, hacíamos jornadas de trabajo, entonces ayudábamos a plantar lo que fuera necesario, armar algo, diseñar un bancal de cultivo. Y también esto dio oportunidad a que muchos, tanto del grupo de investigadores como de estudiantes, nunca habíamos participado en una huerta. Fue la primera vez que entré en contacto con una huerta y no sé, planté una papa, por ejemplo, así que creo que fue muy, muy enriquecedor. Y después, por el lado de la investigación, distintas maneras de enfocar, con todas las líneas que mencionaron. Primero mediante entrevistas para recaudar y conocer a las personas, ¿no?, sus ámbitos, sus problemáticas, sus saberes anteriores, sus contextos. Después la construcción de mapas, que también les mostró Manu, con información satelital, con información recopilada, y la salida de campo para los muestreos, en esto que les comentábamos del diagnóstico de las huertas. Hicimos, tomas muestras de suelo, censo de vegetación, de artrópodos y polinizadores. Y por último, varias de estas muestras nos trajimos, las estamos procesando y falta todavía procesar en el laboratorio. Así. Entonces, acá vamos a mostrar algunas imágenes y contar algunas experiencias de estas actividades con los productores y productoras y los estudiantes. Una fue la visita a la cooperativa Zapata, que tiene una huerta. Esta actividad fue muy enriquecedora en el sentido de conocer la historia de esa huerta, que está funcionando hace más de 10 años, el contexto en el cual surgió, que es más que una finalidad de protección ambiental de las napas de aguas subterráneas que había en el sitio. Y aprender cómo se organiza una cooperativa para una huerta, todas las personas que forman parte de eso, las dificultades y problemáticas. Así que fue muy enriquecedor y salieron
de esta actividad surgieron notas en la revista Al Margen y también una columna radial, una columna radial. Después hicimos otras visitas, por ejemplo, a la huerta comunitaria del barrio Las Victorias. Entonces, bueno, también conocer cómo funciona la huerta comunitaria. Esta huerta abastece a bastantes familias del barrio, también le da la oportunidad a gente que no tiene espacio en la casa y, bueno, va y cultiva ahí y se llevan parte de la producción. Entonces, es un espacio de encuentro y generación de lazos de confianza a través de la huerta, ¿no? Y, bueno, y de también contribuir a los alimentos de la familia. Y acá hicimos jornada de trabajo, ¿no? Hicimos intercambio de cómo se organizaban y también una jornada de trabajo. Después más o menos lo mismo en una huerta que se llama Huertota en Lago Puelo, que también fue lo mismo, conocer a los participantes, que había bastantes estudiantes de la universidad de la carrera de agroecología allá de Bolsón. Y bueno, nada, conocer también eso, cómo se organizaban entre ellos y ellas, compartir trabajo y una comida también. Después, otra de las actividades fue que participamos de una capacitación en huertas agroecológicas que dio INTA. Y lo interesante de esta actividad era, bueno, conocer la diversidad de huertas de Bariloche y lo que un poco les contó Manu, como el objetivo con que cada lugar o grupo una huerta. Entonces había tanto productores familiares para autoabastecimiento, huertas de recreación en escuelas, no me acuerdo, era un instituto de... no, ¿qué era? Y había centros de terapia para personas de salud mental, ¿no? De adicciones, entonces lo usaban como formas de recreación y de esparcimiento por esos espacios. Varios centros de salud también. Ah, los centros de salud, perdón. Entonces, bueno, la diversidad con la cual se hacen huertas en Bariloche es increíble. Bueno, y también el proyecto tuvo una parte de tareas, actividades de investigación. La idea fue caracterizar el estado de estas huertas. Entonces hicimos muestreos de suelo, censos de vegetación y artrópodos. Bueno, participaron bastantes estudiantes, estuvo bueno porque fue la primera vez que muchos entraban en contacto con este tipo de tareas. Así que fue muy enriquecedor el intercambio con los productores, estar ahí más allá del muestreo en sí, charlar con ellos, llevarnos nuevas preguntas más allá de por ahí con lo que uno venía. Así que, bueno, fue súper rico, visitamos aproximadamente 30 huertas de la ciudad, ¿sí? Bueno, también mostramos ambientes, decimos, naturales cercanos para hacer comparaciones con el estado de estas huertas. Y bueno, eso básicamente de las tareas de actividades de investigación. Muy importante, el muestreo de artrópodos participó Ilión, que es otro instituto de la ciudad. Las chicas del grupo llevaron, las chicas del chico, pero también Lucas, llevaron adelante esa parte del muestreo. Bueno, y la idea es, una vez que analicemos todas esas muestras que tomamos, generar, o sea, compartir con los productores los resultados y en conjunto, bueno, charlar y ver, en definitiva, qué prácticas, vincularlo a las encuestas que hizo Manu en un principio, con eso obtuvimos la información de qué prácticas usan ellos, entonces saber qué prácticas son las más beneficiosas para conservar el suelo, para promover la biodiversidad en la huerta del barrio. Bueno, después de estos muestreos que hicimos el primer taller de intercambio. La idea era contarles a todos los productores y productoras qué era lo que habíamos estado haciendo, para dónde nosotros pensábamos, o sea, por qué creíamos que eso le podía servir, esa información que nosotros estábamos recopilando y también ellos, ¿no? ¿Qué esperaban? ¿Qué les parecía que podíamos hacer para que sea más fructífero todo? Bueno, además ese día llevamos unos folletos en modo de primera versión, así, para que los productores lo miren. Eran folletos que tenían los bichos que más frecuentes se habían encontrado en las huertas, las plantas con flor
y después las prácticas, ¿sí? Todo esto lo habíamos visto cuando habíamos hecho los muestreos. Entonces, bueno, se los compartimos a los productores para ver qué les parecía, qué aportes tenían para mejorar esa primera versión. Después de eso, bueno, hicimos una segunda versión, que es la que ahora está circulando, es la que ven ahí, pero la idea es que se siga mejorando. Bueno, ese fue el primer taller. Después tuvimos otro segundo encuentro, sí, hace poquito, en una huerta comunitaria en Pugüén. Nos recibieron en la huerta, hicimos tareas, Centro Papa, también se compartió un mapita que había preparado Manu, donde se veían todas las huertas de la ciudad para que lo vean, vean qué les parecía que mejorar, o sea, también para que tomen dimensiones de quiénes son los que los producen, para poder vincularse, para generar sinergias. Entonces, bueno, y lo bueno de esta actividad fue que, además de los que ya veníamos trabajando en el instituto con tema huertas en el proyecto, se sumaron otros tantos que por ahí están en otros proyectos del IRNAC, así que bueno, también estuvo buenísimo eso, que cada vez somos más. Por ahí, para agregar, en los talleres de intercambio invitamos, tanto el primero que mostró Emi como en este segundo, invitamos a huerteros de toda la ciudad. O sea, en este caso fuimos a una huerta, pero fueron huerteros de distintos puntos de la ciudad, y estudiantes también. Claro. Sí. Bueno, en esta imagen resumimos un poco algunas cosas que salieron del taller de intercambio, del primero que les conté, y que bueno, nos parece importante resaltar. Había huerteros de toda la ciudad, o sea, el gradiente climático y bueno, las principales dificultades que surgieron más allá de las cuestiones particulares de cada huerta era que había dificultad de acceso a la tierra, ¿sí? Que hay gente con ganas de producir pero que no sabe dónde, dificultades para el acceso al agua para el riego, de tener un sistema de riegos, diseñar un sistema de riego para la huerta, de tener semillas, abonos, mano de obra. Muchos lo hacen, pero como complemento a su trabajo, porque les gusta. Entonces, el tiempo es limitado el que tienen para estar en la huerta. Y a veces la temporada fuerte es corta y les sobrepasa la cantidad de actividades que tienen que hacer en ese tiempito. Bueno, también la falta de incentivos fiscales y financiamiento estatal, y la presión inmobiliaria en Bariloche, por ahí eso, que por ahí alguien que tiene un pedazo de tierra que podría ser productivo, mucho más rentable hoy en día hacer una cabañita y alquilarlo para turismo, lamentablemente es difícil competir contra eso. Después también surgieron necesidades como la de generar información que sea de fácil acceso, por ejemplo, cuánto se produce en las huertas, información que le sirva al huertero de qué conviene plantar acá. Entonces, bueno, tener esa información y que puedan acceder, centralizada, ¿no? Y que puedan acceder. Después, la necesidad de encontrar el espacio donde ellos puedan intercambiar sus conocimientos, sus experiencias, más espacio donde producir. Bueno, en relación a eso, nosotros con el proyecto estamos intentando generar con estos talleres, talleres de intercambio. Hace poco creamos un grupo de WhatsApp donde están todos los huerteros y huerteras que interesados, estamos nosotros, y bueno, ahí que circule información, necesidades, a ver si entre todos podemos resolverlas. Y bueno, y también estuvo buenísimo en el taller, surgieron propuestas a partir de estas necesidades y dificultades que identificamos, cómo se podrían sortear, por ejemplo, recopilar y publicar la información, mucha de la que estamos generando ahora. Estaría buenísimo que después esté en algún lugar de fácil acceso, fortalecer los lugares de encuentro y la asociación entre productores, generar canales de comercialización conjunta. Y otra idea también fue la de destinar tierras fiscales para la producción de alimentos sanos. Y una
de lo que más, de las propuestas que más salía, o la estrategia para generar esto era, bueno, organizarlos y producir de forma comunitaria, ¿no? Lo que decía Pilu antes, yo no tengo espacio en mi casa, bueno, encontrar tierras fiscales donde se pueda y podamos ir y producir todos, todas. Y bueno, y también la estructura comunitaria como para facilitar el tema este, bueno, me sobrepasa la cantidad de tareas que tengo que hacer, bueno, somos un montón, lo repartimos, yo hoy puedo o mañana, entonces, bueno, eso, seguimos. Acá punteamos algunas reflexiones que hicimos. Sí. Ya me convencí. Algunas reflexiones que hicimos ya con lo transitado en el proyecto. Acá destacamos algunas fortalezas o virtudes que identificamos. El acercamiento del instituto y la universidad nos pareció muy importante, hacer parte de los y las estudiantes, y acá hay algunos que sean parte de estos proyectos, que estén en contacto con la realidad de Bariloche, que vean las problemáticas que hay, que después como futuros profesionales van a tener que abordar. Después, bueno, fue muy bueno esto de abrir la colaboración a otros institutos como el Idioma, INTA, después iniciar esta red local huertera que decimos entre productores, universidad, IRNAT y otras instituciones como INTA y Idioma, y generar sinergias en el IRNAT, como les decía, últimamente cada vez son más de institutos que están formando parte del proyecto. Y después identificamos algunas dificultades o desafíos para lo que viene. Y bueno, por un lado vimos que la participación de estudiantes empezó siendo alta, después un poco se cayó. Y bueno, para ellos por ahí es difícil sostenerla, más en la medida que no tienen nada formal que les acredite esta participación. Entonces pensábamos que por ahí podíamos armar los programas de trabajo social, que ellos en las carreras los tienen, les exigen que cumplan una determinada cantidad de horas en estos programas. Entonces así, de esta manera, bueno, incentivar su participación, que cada vez que estuvo, la verdad que estuvo buenísima, que estuvieran. Mayor actividad en la red e interacción entre huerteros por fuera de la actividad generada en el proyecto. Nos encantaría que camine solo, digamos, y que entre ellos generen sus propias actividades, o sea, que sea más bien autónomo y, bueno, y lograr que los conocimientos generados sirvan como insumo para crear políticas públicas que apoyen la producción local de alimentos. Creemos que sí, toda la información que estamos recopilando podría generar, si logramos como recopilarla y presentarla, podría ser muy útil para generar políticas públicas acá en Bari. Y también nos encantaría que el proyecto se expanda y llegara al Bolsón, que llegue un montón de compañeros del instituto, de otros institutos que están trabajando con huerteros del Bolsón, o de la línea sur. Entonces, bueno, que crezca el proyecto en el espacio. Así que, bueno, manos. Bueno, ya como para dar un cierre y también abrir un poco a la opinión de quienes están escuchando virtualmente y quienes están acá, bueno, algunas conclusiones. Primero que creemos que estamos avanzando en una construcción de una base sólida de conocimiento, esto apuntando a todo el panorama que rodea a las huertas urbanas, no solamente pensando en los alimentos, sino en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, en los aspectos urbanísticos, y que esto va a permitir a largo plazo bueno, poder impulsar con fundamento local y regional las prácticas que sean mejor para nuestro entorno y para las personas, por supuesto. Además, bueno, esto que se está gestando en la red de productores, más allá de nuestra iniciativa de un grupo de WhatsApp,
notamos ya en los últimos talleres que empieza a haber que algo que ya existía de interacción entre algunos huerteros, pero que en épocas de crisis se acentúa más, de la necesidad de colaborar, de juntar esfuerzos. Y bueno, creo que creemos que es un desafío hacia el futuro y urgente en lo inmediato de que esas colaboraciones y esas redes se sigan tejiendo. Además porque vemos que hay un gran interés de los productores por conocer y además por ser parte de este tipo de iniciativas y de la construcción del conocimiento con nosotros. Y además, esto, que estamos comenzando el camino de cómo construir el conocimiento, que sea una construcción colectiva, cada uno desde su lugar, con su rol, pero bueno, creando esos lazos de confianza que permiten, que van a permitir construir un conocimiento más global. Y creo que muchas gracias. Sí, ahora lo que queríamos, más allá de las preguntas del seminario en general, nosotros planteamos esta serie de preguntas para disparar de alguna manera el debate. No sé, lo hicimos para productores, para investigadores, para estudiantes, para público en general. Eso, ¿qué les parece de este tipo de iniciativa? ¿Qué ventajas le ven? ¿Qué debilidades? ¿Qué otras formas conocen de cómo construir el conocimiento? ¿Qué aprendizajes se pueden tener? Un poco de eso, abrir el juego a que nos digan y alimentarnos de eso para poder seguir en este camino de construir el conocimiento entre todos. Les dejo la palabra, no sé si a los que están escuchando virtualmente. Tal vez acá virtualmente pueden levantar la mano, así hay un orden de oradores más claro y yo los puedo ir nombrando si quieren. Sí. ¿Hay intercambio de producción entre los distintos huerteros? Sí, y más que nada algo que viene funcionando hace muchísimo tiempo son las ferias de intercambio de semillas en la región. Ese ha sido como, no me sale la palabra, pero bueno, es la experiencia previa que hay en Bariloche, muy fortalecido desde hace bastante tiempo, son las ferias de intercambio de semillas, en parte impulsado por algunos productores, en parte impulsado por la agencia de extensión de INTA, a veces se hacen festivales en algunos, este de fin de semana, por ejemplo, recomienza la feria de la Plaza Belgrano, que aglutina a 10 productores, que es uno de los centros aglutinantes. También la Huerta Intercultural Uruguay tiene un festival, y son esos espacios donde se van juntando los productores, más que nada desde el punto de vista de compartir la semilla, a los plantines también. Algunas huertas comunitarias tienen parte de los ingresos para sustentar la producción en producir la semilla o producir plantines, pero se dan mucho en estos encuentros el intercambio. Yo tengo millones de preguntas. ¿Por dónde empiezo? No, primero una bien técnica. Felicitarlo primero, en primer lugar, porque me parece sumamente auspicioso que se estén generando estos espacios, que vayan teniendo este nivel de ampliación y de llegada a la comunidad y que estén buscando metodologías de construcción de conocimiento de manera más participativa. Así que eso me parece sumamente positivo, que incorporemos este método de trabajo dentro de la universidad porque es un proceso transformador de la generación de conocimiento, digamos, dentro de estos paradigmas científicos. Es como bien interesante todo lo que pone en juego y en tensión, ¿no? Así que eso, en primer lugar, felicitarlos. Una pregunta bien técnica, después sí quiero reflexionar sobre lo que tiene que ver con la extensión, pero una pregunta bien técnica. ¿Cómo
¿Cómo hicieron ese proceso de recuperar las 130 huertas que hicieron? ¿Fue así como un método de bola de nieve, de boca en boca? Y un poco el INTA, la Agencia de Extensión de INTA tenía mucho conocimiento o sea, tiene conocimiento porque tiene trabajando en un sector en matemática de productores clave, que por ahí conocían más productores o van a productores de la Plaza del Grano. Mi línea de trabajo tenía que ver con las huertas urbanas y fue, necesito un mapa y fui a preguntarle a INTA y no tenía mi mapa, hagámoslo juntos. Claro. Y fue un poco la metodología mixta de cierto conocimiento que ya estaba y después boca en boca de yo por las patadas, yo por los patadas, yo por las patadas y bueno, generar la idea no era hacer un censo completo, pero sí abarcar la mayor cantidad posible para tener esa extensión que de alguna manera se intuía. La gente que viene trabajando hace muchísimo en esto tenía la idea de que había huertas en toda la ciudad, muchos centros de salud, etcétera, etcétera, pero faltaba ese aglutinante de tener toda la información junta. ¿Y tienen un porcentaje de las huertas? Ustedes hablaron de huertas que son con perfil comercial, huertas familiares, comunitarias. Esa distribución porcentual de cuántas son las que se dedican simplemente al autoconsumo, cuáles son las que la porcentaje que comercializan. Las comerciales son muy pocas, las netamente comerciales son una minoría. Ahora no me acuerdo el porcentaje, pero debe ser el 5%, no es así. Pero después muchas familiares o comunitarias tienen pequeños excedentes con los cuales que van sustentando. Y por ahí no algo continuo, sino algo esporádico. Los canales de comercialización de ese excedente o los cuales. No, muchas veces informales y muchas veces en estos espacios de ferias. ¿Hay alguna, no sé, Lucas? Si acá está Beatriz Díaz de Sani primero. Que están haciendo en un área bastante. Así que, en primer lugar, quiero felicitarlos. Yo trabajo en la Experimental de Concordia, formo parte del grupo hortícola, y un poco quería responder por lo menos comentar alguna de estas preguntas que ustedes habían dejado planteadas para el debate. Bueno, les comento, mi formación y mi trabajo básicamente siempre ha sido en investigación aplicada a manejo integrado de plagas hortícolas, y desde que entré acá al experimental, bueno, estamos trabajando activamente con los productores en acompañar en procesos de transición agroecológica, ¿no? Sobre todo en el manejo de plagas, enfermedades, que es uno de los cuellos de botella. Y como sugerencia a todo esto, bueno, les quería comentar que obviamente uno tiene que, cuando comienza a trabajar en estos procesos de coinnovación, que a mí realmente me están aportando muchísimo, ¿no? Y también es un proceso de aprendizaje para mí personalmente en forma constante y permanente a través de los saberes que me transmiten los productores. Bueno, hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Entonces, uno por ahí tiene que dejar de hacer algunas tareas de investigación más básicas para ir adaptando y acompañando esos procesos para poder resolver problemas puntuales, porque en la horticultura sabemos que es muy dinámica y siempre tenemos muchos problemas emergentes, ¿no? Que hay que resolver en un plazo corto. Así que no sé si les puede servir como sugerencia dentro de este equipo, que lo veo muy numeroso. Nosotros al contrario, somos muy poquitas personas las que estamos trabajando en esto. Veo que hay un equipo numeroso, quizá una organización interna de ir formando subgrupos en alguna especialización, ¿no? En temas de suelo, de agua, o de plagas, que ustedes después tengan que tratar y que proponer soluciones que les van a ir demandando estos productores. Por otra parte, algo que veo positivo de esto que comentaron es, bueno, la inquietud de trabajar en forma comunitaria. Eso les va a resolver bastante el problema, porque nosotros aquí no podemos lograrlo. Los productores son de mayor extensión de superficie,
si bien son todos productores familiares, tienen bastante resistencia a formar cooperativas y eso nos está resultando un poco más complicado. Y por último, para no extenderme más, también sugerirles y comentarles que estos procesos son largos. Cuando uno inicia procesos de coinnovación, se va ampliando el tema inicial y bueno, tenemos casos desde que venimos trabajando con productores en transición agroecológica desde hace 8 años y seguimos diciendo todavía que están en transición. Así que bueno, espero que puedan continuar en el tiempo con esto y que se vayan multiplicando estas inquietudes que tienen para poder abordar el problema y la producción de alimentos saludables en toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Por ahí, para comentar, que no se arregla de los porcentajes, de huertas comunitarias también hay bastantes. Algunas tienen vaivenes porque una problemática que hay es esto de que no hay, a veces en algunos centros comunitarios o en algunos centros de salud, que no hay algún ingreso garantizado al menos de alguna persona, o depende de alguien que es de una institución, que por ejemplo una institución escolar, entonces como que hay problemas para la continuidad en todo el año. Pero sí se nota mucho esto de cuando hay organización atrás, un grupo fuerte atrás y algún ingreso garantizado, como que se puede sostener un tiempo y puede crecer. Y creo que la mayoría son familiares, no me acuerdo los porcentajes ahora, pero por lo menos hay un 20% de huertas que son de este tipo de comunitarios. ¿Había otras preguntas por ahí? Sí, acá tenemos en la lista, el que sigue es Nicolás, después está Eduardo y Priscila. Nicolás. Sí, hola, ¿cómo están todos? Bueno, soy Nicolás Robredo, soy huertero acá en Bariloche hace 15 años, participo de la huerta comunitaria Las Victorias. Bueno, y colaboro ahí también, he colaborado en varias de las instancias en varias de las actividades, bueno, algunas han sido aquí en la huerta y también he ido a participar a otras. Antes de que aparezca Manu y el IRNAD en este escenario de huerteros, ya como está buenísimo esto que mencionó Manu, que teníamos también el intercambio de semillas, que ahora no sé si se había dejado de hacer o qué, pero yo me había dejado de enterar por lo menos, pero en los primeros años de la huerta acá sí participaba de esos intercambios de semillas y era un lindo encuentro entre los productores, ahí nos fuimos conociendo varios y fuimos intercambiando, bueno, semillas y también es eso de intercambiar saberes, cosas que funcionan, que no, propuestas. Bueno, nada, yo para aportar a esta pregunta, ¿qué les parecen las iniciativas y qué otras alternativas se les ocurren? Las alternativas me parece que estuvieron, o sea, las propuestas han sido muy buenas, posibilitaron que nos encontremos y que nos sigamos conociendo entre más huerteros de acá. También ha vinculado a otras instituciones. Bueno, yo participé de un muestreo de artrópodos con la gente de Inibioma, instituto al cual también pertenezco por mi trabajo aparte. Y bueno, nada, la verdad que eso fue muy enriquecedor, esto de que participen varias instituciones y eso amplía la convocatoria digamos, y se genera un conocimiento compartido que es re interesante y ampliatorio, digamos, de lo que se va conociendo. Y está bueno esto que está la universidad o las instituciones metidas entre medio, porque es una manera de sistematizar estos conocimientos que por ahí tenemos los huerteros y buscarles una vueltita más. Yo creo que fue súper enriquecedor todas las propuestas y los intercambios. Ahora, Manu creo que no lo mencionó, pero se ha generado un grupo de WhatsApp a partir del último encuentro en la Huerta Pugüén, en la cual empezamos a tejernos en red y a fortalecer esa red de huerteros para poder satisfacer demandas de otros compañeros, que algunos tienen problemas con el agua, otros con, no sé, con adquisición de abonos o con falta de semilla. Entonces, nada, creo que está buenísimo. Esto es, así acá, como decía Beatriz también, es como un inicio esto de algo que creo seguramente se va a ampliar y se va a fortalecer.
Y nada, yo creo que desde los grupos de huerteros que celebramos esta iniciativa, porque también era una demanda también desde la sociedad y desde los huerteros, saber quiénes más estaban en el territorio, cuántas huertas somos. Era una pregunta que realmente nos hacíamos los que estábamos hacía rato encontrándonos en esto. Y bueno, esto de que se haya puesto las instituciones a sistematizar este conocimiento, creo que es súper valioso y que todavía queda un largo camino para seguir enriqueciéndonos con estas experiencias. Bueno, eso. ¿Y qué otras alternativas? Creo que ya hay un montón planteadas de seguir encontrándonos, fortaleciendo estos encuentros. Bueno, este fin de que está el encuentro en Pehuen, seguramente vamos a hacer varios los que vamos a estar ahí y bueno, y es seguir eso, fortaleciendo vínculos y lazos que de otra manera por ahí quedábamos en emprendimientos así más invisibilizados, independientes, sueltos en el territorio y a partir de estas propuestas y estos intercambios empezamos a generar un tejido que creo que va a ser muy necesario que se vaya fortaleciendo y que haya más huertas y que estemos produciendo de verdad alimento y demostrando que en Bariloche podemos comer de lo que producimos también. Si bien tiene su complejidad por las cuestiones ambientales, se puede lograr en buena medida un abastecimiento de verduras de calidad. Así que nada, yo celebro la alternativa y agradezco y a seguir aportando entre todos para que crezca el movimiento. Eso. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Acá queda... A ustedes. Ahí me tomo, no sé, acá alguna pregunta. Sí, bueno, sí, no, nosotros, bueno, tenemos una huerta de consumo familiar, estamos a lo largo de los años creando un bosque de alimentos, para llamarlo de alguna forma, tenemos gallinas, invernadero, bueno, estamos justamente en Las Victorias, igual que lo conocemos porque hemos ido cuando hace huerta abierta, Nicolás. Sí, lo que yo noto es que, bueno, hoy particularmente me enteré porque un contacto, la madre de una compañera, la hija es profesora de la de Comahue, y me pasó la información. Sí, lo que nosotros notamos, si bien estamos bastante involucrados, es que muchas veces no llegamos a la información a tiempo. Quizás cuesta a veces conectarse si uno no da justo con la persona indicada para enterarse de, o sea, a través de los canales de divulgación, muchas veces yo me entero tarde. He ido un montón de veces a lista y no informan. No por falta de voluntad, quizás porque, bueno, no sé. Sí, no, inclusive he llamado hace 15 días y me dijeron, no, si quiere informarse de algo, vaya a la feria de la Plaza Belgrano. Creo sí que es súper importante esto. Lo personal, yo considero que, también lo comenté en el idioma la otra semana, es que más allá de que esto crezca, estaría buenísimo que se pudiera involucrar a las escuelas. Creo que es súper importante que los chicos tomen contacto con esto desde edades tempranas, para saber de dónde viene el alimento, para que conozcan el lugar donde viven, para que puedan respetar la naturaleza. Nosotros, bueno, nuestros hijos obviamente están involucrados porque crecieron con esto, pero hay un montón de chicos que no, que vienen a mi casa y nunca vieron una gallina en vivo y en directo, nunca vieron una planta de lechuga. Creo que hay mucha resistencia por parte de muchos colegios. Yo he ofrecido hacer huerta gratis en el colegio, ir con los chicos, dar las semillas, hacer los bancales, y no hay un interés. Entonces, sé que es difícil, sé que hay un proyecto de educación que no lo incluye, desde las ciencias naturales, pero estaría bueno de alguna forma poder acercar esa necesidad, que para mí es una necesidad súper imperiosa en los tiempos que nos tocan vivir, que todos los seres humanos se pongan en contacto, más allá de que después elijan ir a comprar la verdura al súper, pero que sepan que hay posibilidades. Si acá, que tenemos, no sé, 8 meses de frío, lluvia, viento, heladas, se puede producir, no vamos a tener quizás una producción de tomate, no sé, como pueden tener en la provincia de Buenos Aires o en otro lado, pero sí podemos suplir ciertas necesidades que con dificultades, con reveses, a veces con lo caro que es el agua.
para poder regar, pero bueno, se puede y fomentar eso a través de todos los canales posibles. Y sobre todo para la gente que quizás está en una situación de recursos más precaria, que con un sobre de semillas que lo pueden retirar gratis, por ejemplo el sábado en la Plaza del Grano, aunque sea lechuga, remolacha, acelga y rúcula, lo pueden en un cuadrado que sea de 2x2. Creo que eso también es súper importante fomentarlo. Bueno, en sintonía con lo que planteó recién, a mí se me había ocurrido el hecho de las escuelas también como espacio para la comunidad. Digamos, por ahí se podría hacer un reglamento de qué porcentaje de escuelas que tienen potencialidad para desarrollar una huerta, cuántas lo están haciendo. Por lo menos en secundaria, el diseño curricular de nivel medio contempla todo lo que es el trabajo interdisciplinario, talleres, las propuestas de problemáticas complejas y demás, y tiene la esencia de hacer un trabajo en territorio. Entonces, quizás aprovechando los marcos, los convenios marcos que existen entre la universidad y el Ministerio de Educación, se puede pensar en articular de alguna forma para que poder utilizar algunos espacios de escuelas como espacios comunitarios digamos, del barrio para la producción y que también sirva, obviamente, como instancia educativa para la comunidad educativa. Cuando yo propuse en el colegio, puntualmente en el colegio de nuestros hijos, me dijeron que no había nadie que los cuidara durante el verano. Entonces, yo propuse que, bueno, ciertos padres podíamos colaborar, porque, bueno, de hecho, una de las madres es bióloga, da clases en la Universidad de Comahue. Hay muchos padres de los cursos que compartimos tienen huertas particulares para consumo propio. No hubo recepción, digamos. Sí, porque es real que a veces las iniciativas individuales dentro de la escuela terminan en diciembre cuando ya no hay nadie que vaya y demás. Pero me parece que involucrando a la comunidad eso se puede sortear, pero sí para eso hace falta algún marco normativo que está pasando, porque lo primero que aparece es bueno, que no le podemos hacer un libro, nadie se puede acercar hasta que existe un convenio o algo que establezca que esto es, digamos, comillas, válido. Sí, por un tema de seguro, inclusive, de tener el predio de colegio, yo lo entiendo. Pero esa situación se da en varias escuelas de la ciudad que se empieza a conformar esto de las huertas educativas como comunitarias, pero es un proceso también donde se tiene que consolidar un grupo que garantice ese motivo. Y en muchos casos tiene que ver con esto, si más allá de la buena voluntad de participar, como le pasa a todos los que tienen hijos en edad escolar, de participar de las actividades de la escuela, es después cómo eso se traduce en políticas públicas que garanticen eso. Como decía él, darle un marco normativo que promueva que se construya ese grupo atrás, porque si no queda muchas veces en el voluntarismo. Ha habido iniciativas, por ejemplo, de la provincia, instalando invernaderos en distintos puntos de la ciudad, con talleres muy completos, con capacitadores, en lugares donde se aglutinó mucha gente. Y en algunos casos pasó que eso no se sostuvo en el tiempo porque la gente, además de comer, tiene que pagar la luz, el gas, etc. La idea que como que está de fondo, que de alguna manera Lucas también viene trabajando hace tiempo en esto, de pensar las ciudades como espacios donde no solamente, o bueno, las huertas no solamente un espacio donde se produce alimentos, sino un espacio de multiobjetivo, multifuncional, donde bueno, hay distintas necesidades de los ciudadanos que se pueden resolver de alguna manera en un espacio común. Así como se piensa en los parques industriales, se podría pensar en un espacio público de producción hortícola de alimentos sanos y de agregado de valor a esos productos en un punto o en varios puntos asociados de la ciudad que resolvieran cuestiones logísticas, etcétera, etcétera. Pero además que hiciera que la eficiencia de la inversión estatal y de la inversión de tiempo que hace cada persona en eso fuera más eficiente para todos, en términos de
salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, quizás a futuro es pensar y impulsar la idea de la política pública de, bueno, la ciudad no solamente necesita un hotel más grande o que lleguen a, bueno, la ciudad para salud en todo sentido necesita de ese tipo de espacio y que sea una política de Estado que exista ese tipo de espacio, que sea de construcción colectiva. Por allá, y después pasamos a alguna pregunta virtual. Bueno, yo soy Carla y vivo acá ahora, pero estoy por eso, estudio producción vegetal, y agroecología. Hicimos un proyecto, te quería aportar de la escuela, pero hicimos un proyecto de extensión cuando éramos estudiantes y fuimos, teníamos ganas de educación ambiental y huerta. En realidad huerta primero en las escuelas, buscamos dónde y bueno, se nos daba todo lo que cuentan, que no hay lugar y que las escuelas no tienen, hay algunas que tienen un proyecto, o sea, desde sus inicios dicen que son de ciencias naturales o de comunicación con él. Y las de ciencias naturales capaz sí tienen el espacio, o de, no sé cómo se llama, pero con esa orientación tienen espacios de talleres donde pueden ir un taller de huerta. Pero capaz una de comunicación tiene talleres, pero no pueden ir los de huerta. Entonces está bueno ir a esas escuelas que tengan ese espacio porque ahí podés ser tallerista de huerta y te pueden pagar. Pero nada más no. Pero como proyecto de extensión para los alumnos está bueno porque sumas horas, no sé, nosotros fuimos a congresos con eso también. Así que para estudiantes está bueno hacer el proyecto. Y lo hicimos 2 años en una escuela y fue primero huerta, pero era muy difícil porque no había ni herramientas, ni riego, ni nada. Pero en las primeras que preguntamos había gente que nada, no había nada de recepción de las directivos. Y en algunas sí. Entonces, como fuimos obviamente a donde nos dijeron que sí, porque eran los que querían cambiar. Y después de los 2 años, ellos adaptaron su PEI, que es su proyecto de escuela, lo adaptaron a la agroecología. Tomaron cosas de cuestión ambiental, agroecología y huerta, para que en las clases se puedan enseñar cosas relacionadas a matemáticas, naturales. Así que esto está bueno y creo que sería buscar escuelas que sean receptivas a eso. Pero si no, no van a estar acordes. Y así como la directora, los porteros y todos se suman a que puedan entrar, puedan regar, cierren y que avisen cómo se roban las cosas. Porque esto lo que pasó, nosotros no nos pagaron de ningún lado y yo después hice mi trabajo, aparte del proyecto de extensión, de huerta en la escuela, en una escuela de barrio Esperanza que no tenía, pero trabajaban con huerta niño y tenían materiales y herramientas, hicieron el invernadero, lo cambiamos nosotros, pero ya estaba, porque tenían el vínculo, y está bueno porque huerta niño te da fondos para eso, pero después que lo cuida, es otra vez, yo podía ir un mes y terminé yendo 2 años trabajando gratis, que estaba muy bueno, pero nunca más. Las escuelas que lo hice, sí, los niños me decían, pero usted está perdiendo el tiempo con nosotros. Les encantaba y es genial, les encanta y les sirve por un montón de cosas a los chicos. Pero bueno, no se da que haya ahora, solo las escuelas rurales son las que tienen maestro de huerta y allá por lo menos eran 3 o 4. O sea, huertas que no son rurales en realidad, que son primarias y que tienen todavía para la huerta y después las escuelas rurales que tienen otras materias. Pero es muy lindo también, interesante y difícil, porque nadie te paga, sería hacer un grupo por fuera de esto, me parece como más objetivo y para decir y esas cosas, pero un grupo por fuera de pretender que te paguen, me parece. Sí, no. Proyectos de producción. Bueno. ¿Alguna pregunta desde ahí? Acá queda la última intervención de Claudio José Cuñado. Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Los primeros los quería felicitar por el trabajo que muestran y que vienen haciendo. Y después le quería hacer una consulta. ¿Cómo ven ustedes a las huertas hidropónicas? Que pueden presentar una solución a muchas de las cosas que vienen planteando ustedes, como por ejemplo el valor de la tierra, ya que bueno, el cultivo hidropónico puede hacerse escalonado con mucho mejor aprovechamiento del espacio. Para huertas urbanas justamente es una solución que se está planteando en todo el mundo y además se la ve crecer también acá en Bariloche, también para huertas familiares, comerciales. Y
si bien utilizan nutrientes sintéticos, todo el tema de manejo de plagas se puede hacer de manera orgánica. Entonces, bueno, más que nada eso, quería preguntarles cómo ven eso, si lo tienen relevado, si no lo incluyen en su evaluación, justamente por el tema de tener nutrientes sintéticos, o bueno, si lo ven como una solución también para el tema urbano, acá en Bariloche. Empiezo por lo último, gracias primero por la intervención. En principio el reglamento nuestro no es solamente de lo agroecológico, sino todas las huertas que existen, y además nos encargamos de alguna manera de cómo se autoidentifican los productores, porque la gran mayoría de los que nosotros relevamos y la gran mayoría de los huerteros en general no tienen una sola un librito para producir, sino que se van nutriendo de distintas escuelas de producción, y además la agroecología no plantea un blanco y un negro en todo sentido de usar algo sintético, ya no sos agroecológico o no estás en camino de la agroecología, sino incluso lo que estamos promoviendo de alguna manera es la transición hacia una producción más sustentable, saludable, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a tachar a quién sí y quién no, perdemos gente en el camino, y no es la idea, al contrario, y es cómo uno va buscando soluciones con lo que tiene a mano y con los conocimientos que tiene a mano y los recursos que tiene a mano. En ese sentido, hay experiencias de hidroponía en Bariloche, hay gente que da capacitaciones, hay productores que hemos revelado nosotros de producción hidropónica y que están haciendo, hay productores incluso que fabrican los insumos, o sea, hay producción local de insumos hidropónicos. Mi opinión en particular, no sé qué opina la chica, mi opinión en particular es que en Bariloche hay mucha tierra donde se puede cultivar y hay muchos espacios, como decía Alfonso, que son espacios públicos, desde las escuelas hasta se podría pensar en plazas donde se podría hacer huertas comunitarias, centros comunitarios que tienen tierra, pero además un montón de tierra ociosa que en vez de destinarse con facilidades a producción de departamentos en nivel turístico, también se tiene que pensar como ciudad espacios donde se produzcan alimentos a nivel local y que sean, como decíamos antes, espacios donde no solamente se produce una verdura, sino donde se encuentra la gente, donde se encuentra la gente en todo sentido. Entonces, yo daría vuelta el tema de faltan lugares. Faltan lugares porque no hay políticas que impulsen el uso de los espacios que ya hay. Y en muchos casos, y me lo ha dicho un productor de hace muchísimo tiempo, que ha ofrecido a organizaciones el espacio que él usaba de huerta, y le ha pasado esto, que la gente no puede sostenerlo porque tiene que pagar otros servicios. Si hubiera políticas públicas que sostengan a personas que se puedan dedicar a esto, o al menos hacer el mantenimiento a lo largo del año, bueno, como sociedad tendríamos mucho más posibilidades de dedicar unas poquitas horas de ocio por ahí a un proyecto colectivo como mantener una huerta pública. Pero bueno, eso, no sé si contesté la pregunta. Bueno, hola, gracias por el espacio. Bueno, soy Silvana Sogaray y soy coordinadora y docente de la huerta agroecoeducativa de Minahuaca, que funciona en Minahuapi. Y no estoy ahí porque nunca coordinamos. Pero el puntito está. Bueno, hace años que venimos trabajando. Esto, bueno, ante todo, muy feliz de todo este trabajo que vienen haciendo, sobre todo porque, bueno, yo siempre digo que ya estamos armando un nuevo movimiento social, porque siempre se habla de, no sé, la gente en Buenos Aires, en otros lugares, los movimientos sociales, y nosotros somos estos de que venimos a Bariloche, bueno, algunos por trabajo, hay un montón de polos científicos acá, otros enamorados por el lugar, pero bueno, todos queremos
tener contacto con la naturaleza y nos encontramos con una realidad, bueno, edafoclimática bastante compleja que ustedes lo mencionaron. Y yo realmente les quiero hacer un aporte que me parece valioso y coincide con los fundamentos, los objetivos que tiene el instituto, que lo que está faltando me parece es que la gente conozca de verdad el lugar donde vive, ¿sí? Porque, bueno, vos lo mencionaste, tenemos el 50 kilómetros de un gradiente longitudinal de precipitación súper de 1500 a 700 milímetros y además un gradiente altitudinal de temperatura, que no es lo mismo cultivar al lado del lago que sobre la ladera del otro, ¿no? Entonces, cuando uno habla de huertas, pues yo insisto mucho en las huertas agroecológicas, más allá que con Claudio acá ya propuesto las hidropónicas, las agroecológicas, ¿por qué? Porque, bueno, es el nuevo paradigma que creo que nos va a ayudar a poder enfrentar esta realidad que estamos viviendo. Y cuando uno habla de agroecologías, tenés que pensar siempre en dos patas principales, que es el suelo y la agrobiodiversidad, ¿no? Y para poder hacer una huerta agroecológica o ecológica, tenemos que copiarnos de algún modelo. ¿Cómo metemos ecología en una huerta? Porque la gente cuando llega a las huertas nuestras, lo primero que dice, ¿con qué mato? ¿Con qué mato los yuyos? ¿Con qué mato los bichos? Lo primero, ¿con qué mato? Siempre es matar. Y lo primero que hay que ver, bueno, a ver, ¿cómo es la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Qué relaciones hay? ¿Hay parasitismo, comensalismo, simbiosis, depredación? Y está pasando algo grave en Bariloche y en Dinahuapi, en la región de Nahuel Huapi, que es la gente que compra terreno, más allá de todos estos monstruos que están apareciendo, pero lo primero que se hace es volar todo. Y después, a ver, voy a hacer mi casa y voy a hacer mi huerta. Entonces, me parece que es esto de educar para el ambiente, ¿no? Y decir, bueno, recorrer. Y yo tengo ejemplos realmente que los valoro tanto, porque alumnos y alumnas que han pasado, y que nosotros, una de las partes, hemos sido alumno también, nuestra de trabajo, es salir al ambiente y recorrerlo, ¿sí? ¿Qué servicios ecosistémicos me da mi naturaleza, la que yo vivo acá? Tenemos medicinas, frena la erosión, las plantas, fija el nitrógeno, bueno, un montón de cosas, y sobre todo ahora que tenemos que tener agenda de lo que es cómo secuestrar carbono, cómo meter carbono en el suelo, ¿no? Entonces, salir a los ambientes y a ver qué hago, cómo me copio yo, porque hay una nueva ciencia que se llama biomimética, entonces, a ver, ¿cómo me copio yo y lo meto en mi sistema productivo? No importa, yo me sumo a lo tuyo, no importa que sea una macetita, que sea un metro cuadrado, que sea una huerta, pero a ver, ¿cómo le meto ecología? Y para eso hay que diseñar, planificar y manejar. Y no pensar siempre a ver cómo mato al bicho. Es más, bueno, yo justo imprimí, mirá qué casualidad, que iban a presentar, pero nosotros estuvimos trabajando con Lucas y él, cuando dice esto, yo le digo para mostrárselo a la gente, a ver, realmente es un depredador, ¿es depredador o es polinizador? O a lo mejor hay un tiempo que está comiendo un poquito las hojitas, pero después se transforma en polinizador y es benéfico. Entonces, ¿cómo hago yo dejar parches sin alterar? Porque si saqué todo, ¿dónde se van a refugiar los insectos, no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo nos copiamos para dejar parches de vegetación sin alterar? ¿Cómo es el suelo debajo de las plantas nativas? ¿Cuáles son medicinales? ¿Cuáles me sirven a lo mejor para hacer algún biopreparado? Y nosotros tenemos ejemplos de gente que ha pasado que al haber estado en contacto con la naturaleza, compra terreno y me dice, Silvana, ¿podés venir a ayudarme? Fíjate, yo pensé esto y claro, pasamos y decimos, uy, hay un espino negro. Sí, tenemos que cambiar la mirada. Antes capaz que el espino negro, ay, qué planta pinchuda, la saco, meneo, es horrible. Pero ahora me sirve de cerco, me protege del viento, no pasan los ladrones, porque unos pinches así. Fija el nitrógeno, porque se asocia con una planta, no necesita agua. Entonces, qué interesante es eso, hacer huertas metidas en los paisajes nativos. Y tenemos ejemplos de hacer montes frutales entre Chacay y Mequilibó con un viento de locos, pero los Chacay nos protegen y han florecido los manzanos, los perales, la fruta fina, y hacer jardines dentro de la huerta, pero jardines con las especies nativas, o sea, buscarle la forma. Entonces, quizás
sumo yo a todas estas cosas interesantes que están pensando ustedes, a ver, cómo armar algún grupo, yo siempre insisto en la educación ambiental, que es la herramienta más poderosa, de educar a la gente y decir, no saquemos todo, a ver, cómo eso nos sirve de realmente un modelo para que nuestra huerta sea biodiversa, ¿no? Y sostengamos el suelo. Ustedes saben lo que pasa hoy con el pasto en Bariloche, es terrible, tiran todos los recortes de césped, tapan los pozos con eso, las hojas, cuando caen las manzanas van a parar a las veredas, una bolsa negra para que... Todo eso es material increíble para meterlo en el suelo, ¿sí? Si no, hoy no tenemos agenda diaria de que es una responsabilidad nuestra en el cambio climático, porque ese pasto que se tira, va nitrógeno, a veces se va, hay olor a baño sucio, digo yo, lo pisamos, y después la gente que hace va y compra tierra negra, ¿sí? La tierra negra está prohibidísimo comprarla, y de dónde se saca el suelo nativo. Yo tengo fotos, testimonios de camiones sacando tierra, suelo nativo, que va a las huertas o va a los jardines, porque a veces dicen, mi tierra es mala, y tenemos que trabajar mucho en la transición. Esto de decir, a ver, ¿cómo voy arreglando, mejorando ese suelo? No tendrás el primer año todas las lechugas, todas las arvejas, pero estamos en la transición. Entonces la parte de educación me parece fundamental en estos grupos que son tan valiosos, que no puedo sumar porque siempre estoy dando clases. Pero los chicos de Pepa, bueno, son mis grandes amigos, trabajamos en equipo siempre, y bueno, ese era mi aporte, el conocimiento de la naturaleza y cómo llevar eso a nuestra huerta. Sí, en ese sentido, por eso nosotros estamos pidiendo a y esto que lo trabajamos con los productores, que no sea un producto nuestro, y ya en el último encuentro apareció alguien especialista en cuestiones audiovisuales y que nos quiere ayudar a mejorar. La idea es que eso, que podamos hacer que esa información que vamos construyendo entre todos esté accesible. Nada, también, obviamente, a nosotros el tipo de trabajo que hacemos nos exige otras obligaciones, y para ahí lo más rico sería esto, que otra gente se vaya apropiando de este conocimiento que se va generando y lo vaya transmitiendo de las distintas formas. Esto de, bueno, cómo llega la información a distinta gente, y llega a partir de distinta gente, no solamente de una institución, sino a partir de ir generando estas posibilidades de multiplicación de todo lo que se va construyendo. No sé si... ¿Hay más nadie? ¿Agrega una cosa? Por acá no. Bueno, no, esto que, bueno, qué importante que es poder encontrarnos, ¿no? Porque acá es cuando empiezan a surgir todos los puntos en común y las inquietudes y los intereses, y es donde nace la interdisciplina, que para mí eso es como lo más rico que hay, porque fíjate cómo todo este intercambio empieza a disparar. Vos hablabas de la expansión territorial del proyecto, por supuesto que también es viable y sería muy positivo, pero quizás la expansión tiene que ver con esto, con sumar gente que se vaya apropiando y que empiece a trabajar la temática desde diferentes puntos, desde lo que tiene que ver con educación ambiental, desde la producción y todos los saberes que hay en torno a la producción, las distintas voces que tienen saberes para aportar. Y después está toda la otra parte que yo les decía, digo, que me preguntaba, quizás también por mi sesgo, digo, que tiene que ver con toda la comercialización y todo el potencial de generación de ingresos que tiene en momentos, como decía vos, en los momentos críticos que nos tocan vivir como sociedad, también puede ser una oportunidad y una posibilidad de generación de ingresos para muchas familias. O por lo menos para la economía. Son más del 80% de las personas que van allá a hacer la huerta, porque después lo reproducen en sus casas, siguen. Nosotros tenemos grupos de años y años que siguen haciendo el compost, siguen... la bolsa de verdura en la verdulería está cada vez más cara. Y a comer yuyitos, entre comillas, ¿no? Aprender también después a hacer conservas con el excelente, o aprender a comprar, ¿dónde compro un bolsón agroecológico? Ayudo a otros, conservo para el invierno, pienso eso, todo eso que esas cáscaras que saqué mientras ustedes se las conservan, las meto de nuevo en el suelo. O sea, hay realmente cambiar a veces
la mirada, ¿no? A veces hay un montón de recursos que se tiran, es decir, ¿cómo los traigo yo? Y después esa apreciación. Bueno, las famosas líneas de pasto que uno ve en la calle cada vez que la gente decía. o los bolsones de hojas. Es terrible. A los que vivimos en la estepa sabemos lo que es tratar de crear un suelo que sea retentivo de humedad, de microorganismos, y cada vez que empiezan a caer las hojas, yo me voy y parezco la loca de las hojas. Pero claro, entonces, pero... El cambio del suelo es total. Pero sí, pero creo que se ha perdido con el tema de la accesibilidad al consumo de la producción, de las cosas ya producidas y ya elaboradas, es mirar atrás y mirar a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, para los que son más jóvenes quizás, todo lo que se hacía con la producción, los dulces, las conservas para el invierno, nada tenía desperdicio. Se ha ido, creo que a lo largo de estos últimos, no sé, 60, 70 años, despreciando a lo que era quizás el que producía sus propios alimentos, el campesino, todos tratando de ir hacia las ciudades, buscando, obviamente que es una vida dura, pero se puede combinar. Y sobre todo, en este momento tan complejo que nos toca vivir, no solo a nivel país, sino a nivel humanidad, donde tanta gente no tiene acceso, y mucha gente que no tiene acceso y que por ahí va al supermercado y compra un paquete de galletitas cuando podría, no sé, hacer otro tipo de uso de su tiempo, no solamente para ir a comprar y para trabajar y para tratar de subsistir. No cuesta nada, pero yo lo que noto, porque bueno, he tratado en lo que lugarcito que es así ínfimo, porque no pertenecemos a ninguna comunidad huertera ni nada, pero a toda la gente que habla de que viene, que me dice, uy, qué bueno, tenés esto, tenés lo otro, bueno, acá tenés un paquete de lechuga, hace así, hace asá, no sé, las semillitas de la remolacha. Y hay mucha gente que lo ha sostenido en el tiempo, otros que se frustran, porque es lógico, pero yo lo que veo es que hay mucha gente que quizás estaría bueno que le llegue a los centros de los barrios, no sé, a los comedores escolares, que por ahí puedan, porque siempre hay alguien que está dispuesto. No es el trabajo de ustedes, es como decís vos, tiene que ser una política pública. Sí, además está, bueno, eso, la huerta entrega todos los años semillas. Lo que pasa muchas veces es eso, que... pero le tenés que dar algo más que la semilla. Sí, tenés que dar, porque vos le das... Alambrado, yo trabajo con flexibilidad de 24 Que los perros no le pisen las lechugas o la rúcula cuando está empezando a crecer. La persona se frustró y no lo pasa como bajar un pastel y como crear suelos. Como por ahí empezar los semilleros antes cerca de una ventana para poder avanzar un poco con el tiempo. Pero yo creo que acá la clave está en esto, en cómo multiplicar, cómo generar efecto multiplicador y que cada vez amplíe la comunidad que se interesa por este tema. Que creo que viene creciendo, sin duda viene creciendo, pero ahí hay mucho para trabajar y creo que ahí, digo, me está dando vuelta mucho esa pregunta que hacemos desde la universidad, cómo lo sostenemos, cómo multiplicamos. Y también me quedó dando vuelta esto que decían ustedes, de los estudiantes, bueno, que ustedes dijeron que en un principio había más estudiantes, un poco se fueron cayendo, de cómo esta idea de acreditar el trabajo y la práctica en el territorio de los estudiantes, que todo tiene que ver con sí una definición a nivel de política universitaria que hace muchos años que se viene trabajando desde las diferentes universidades del país que están comprometidas con este trabajo de la extensión universitaria, del compromiso social universitario, de una mirada de entender que hay mucho para aprender también saliendo del territorio, que no es solo extensión como sinónimo de voluntariado y de caridad y de todos estos conceptos más tradicionales, sino de que la extensión es un proceso de aprendizaje y que forma parte de tu trayecto dentro de la universidad. Y todo ese paquete, así dicho de esa manera, es lo que se viene impulsando, o se venía impulsando, vamos a ver ahora, desde las políticas nacionales, de trabajar la curricularización de la extensión. ¿Qué es esto? Es cómo